Muy buenas a todas, bienvenidas. Aquí comienza Radio Ortigas en Radio Almaina, un espacio para oír temas sobre agroecología, feminismo, trabajo en las huertas, consumo responsable y lo que vaya apareciendo por el camino. Estamos en el 88.5 del dial granaíno, con un nuevo programa el último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en las reposiciones de los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. También nos puedes seguir en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube. Hoy compartimos mesa, Cristina. Hola. Kronsky. Hola. Manuel. Buenas tardes. Adolfo. Hello. Sara en los mandos técnicos. Hola. Y yo, Antonio. Bueno, y Rodrigo al otro lado del hilo telefónico. Arratsaldeon. Estoy aquí en el País Vasco. Kaixo, Rodrigo Selan. Ya sabes que en esta vuestra cocina ortigueira no puede faltar ingredientes como el carrusel de noticias, la receta, la palabra, la entrevista y lo que vaya apareciendo en la alacena. Antes de empezar, recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com, con H entre las dos O's. No olvidéis también apoyar las radios libres como Radio Almaina. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues es muy fácil, entrar en radioalmaina.org, haceros socia y son nada más que 2 euricos al mes. Y recuerda, las radios libres te necesitan. ¡Empezamos! Empezamos. La entrevista. Pues como recordaréis, en el anterior programa estuvimos entrevistando a gente del colectivo La Nieve no es de Naide, que están luchando en contra de la construcción de 2 telesquís en la comarca de Monachil. Una de las compañeras que forma parte de este colectivo es Rodrigo, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. A ver, Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está la situación? ¿Qué ha pasado en este último mes, desde que nos estuvimos viendo en el programa anterior? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, como podéis saber, o si no sabéis os lo cuento, el pasado jueves 8 de junio se aprobó tristemente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Monachil la construcción de esos 2 telesquíes que preveíamos que bueno, ya se había intentado previamente en otros plenos y no se había conseguido. Bueno, se aprobó definitivamente. Y esto lo que implica es el inicio inminente de obras de estos 2 nuevos remontes, que son el Puente 1 y el Puente 2, con la consiguiente línea de producción de nieve artificial, que implica, bueno, lleva consigo una partida de 5 millones de euros con la subvención de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía. Es interesante recalcar quiénes aportan dinero para estos proyectos, bueno, pues para ver también lo que implica, sabiendo las implicaciones medioambientales que traen los proyectos. También se está llevando a cabo el desmantelamiento y la sustitución del telecabina Al-Ándalus, que es uno de los remontes más importantes de la estación y que viene con fondos europeos, con fondos de desarrollo regional, ¿no? Los fondos FEDER famosos, y trae unos 13 millones de euros. Tengo que decir que el telecabina, que en una visita que vimos que estaba en perfectas condiciones para su uso, y la justificación de la sustitución de ese telecabina era conseguir una mayor eficiencia energética, que no entendemos en absoluto, porque la previsión es que vaya a tener el nuevo telecabina vaya a tener la misma el mismo
¿cómo se dice?, ciclo, el mismo número de viajeros por hora transportando, ¿no? También ha salido a concurso la construcción de una nueva pista con la correspondiente línea de producción de nieve artificial, y la pista la van a llamar la pista superverde, ¿no? Pues ¿quién se iba a negar a la construcción de una pista superverde que es perfecta, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Algo verde, ecológico? Pues la pista superverde, o sea, también hay que decir que superverde refiere también a que es una pista fácil, ¿no? Pero el lenguaje no es del todo inocente. Y se va a ejecutar o bien este verano o el próximo, ¿no? Y estos proyectos, como otros que están previstos para los próximos años, se enmarcan en un proyecto global mayor que exige un mayor gasto energético de agua, y la concesión de agua para los usos industriales y recreativos de que dispone la compañía que lleva a cabo todos estos proyectos, que es Cetursa, caduca el año que viene. Y este lunes 26, creo, es cuando se van a juntar Cetursa con distintas partes implicadas en las comunidades de regantes, etcétera, para ver si y en qué condiciones se prorroga la concesión de este agua y se amplía, porque se quiere ampliar al doble del actual, teniendo en cuenta para medir si se está llevando a cabo un gasto X o se está llevando un gasto 5 por X, ¿no? Bueno, en fin. Y esto es para el volumen de agua de utilización tanto en la estación como sobre todo para el consumo, la fabricación de nieve artificial, porque hoy en día, como sabéis, pues no llega la nieve que cae, no da para el uso de las pistas. Y añadir a esto que la Ley de Aguas de Andalucía regula el uso de dicho bien con el siguiente orden, ¿no?, de prioridades. Primero, consumo humano. Segundo, consumo agrícola. Tercero, consumo recreativo industrial, ¿no?, excepto en las cabeceras de los ríos Monachil, Dílar y Genil, que fue creado expreso por el régimen franquista para Sierra Nevada, donde el orden es primero humano, afortunadamente se mantiene la prioridad humana, segundo recreativo industrial y tercero agrícola, ¿no? Y bueno, pues desde el colectivo La Nieve no es de Naide, con 34.000 o 35.000 firmas ya en change.org, pues seguimos con la protesta y reivindicación de manera informativa y de concienciación, pues para que estos usos tan poco respetuosos con el medio, pues que las personas nos hagamos conscientes de a dónde se dirige, a quién se concede la prioridad del uso del agua, ¿no? Y seguimos, con enfado por un lado y también con la alegría de saber que estamos en una reivindicación de lo más justa y de lo más medioambiental, desde el sentido común y desde otros puntos de vista. Y no sé si queréis comentar algo desde ahí o preguntar algo. Sí, Rodrigo, a mí me gustaría saber, ahora que se ha aprobado, cuáles son los siguientes pasos que tenéis pensado en el movimiento y qué se puede hacer, porque se ha aprobado así un poco, se paralizó una vez, ¿no?, y la han conseguido sacar adelante, y ahora entonces, ¿cómo os planteáis la lucha? Bueno, somos conscientes de que somos un colectivo recién aparecido en escena y somos con un número no muy amplio de gente, aunque sí va creciendo y tal. Por ejemplo, la vía legal está abierta, el recurso por la vía administrativa está abierta. Lo que pasa es que no la contemplamos directamente como colectivo, sino la seguiremos si la lleva a cabo Ecologistas en Acción o otra entidad que esté en mayores condiciones, en mejores condiciones, tanto económicas como energéticas, porque sabemos que
que Cetursa, con toda la trayectoria que trae, y otras compañías, digamos, tienen un peso específico y unos gabinetes jurídicos contra los que no podemos hacer gran cosa, ¿no? Y no queremos tampoco perdernos en esa vía que en parte puede estar ya perdida de antemano, ¿no? Pero lo que sí queremos es seguir informando, seguir concienciando, autoconcienciándonos y seguir haciendo demostraciones públicas, seguir manifestándonos, seguir expresando el malestar y sobre todo informando, ¿no? Es decir, ¿sabéis, sois conscientes, somos conscientes realmente de lo que significa cada uno de estos pasos en nuestros consumos de agua, en nuestras vidas cotidianas, en nuestro agua para regar, las huertas, para nuestras etcétera? ¿Somos conscientes? ¿Estamos de verdad de acuerdo? Porque, bueno, ¿quién está en desacuerdo aunque unos niños se lo pasen bien en la nieve? Pues nadie. Pero si vemos las implicaciones sobre ampliar todavía, porque claro, el espacio de Sierra Nevada es un parque natural que entra dentro de la Red Natura 2000 y que tiene una legislación que hay que cumplir, ¿no? Y esto requiere, esto que se ha aprobado, requiere la ampliación de ese espacio, ¿no? Legalmente esto no deberíamos permitirlo, no debería estar legalmente permitido, pero bueno, hay que hacer tanto esfuerzo dentro de la vía jurídica que nosotros no. Pero sí podemos informar a las personas para hacernos conscientes de todas las implicaciones. Entonces, bueno, en eso seguimos hoy presentes, manifestándonos. El lunes pues habrá una confrontación ahí en la sierra, pues individualmente cada cual pues puede ir y expresar lo que le parezca al respecto, ¿no? Sobre la ampliación del uso del agua, sobre la ampliación del uso energético tan desmedido, ¿no? Como se está proponiendo. Pues gracias, Rodrigo, por compartirnos todo esto, que es triste, pero bueno que el colectivo La Nieve No Es de Naide está ahí pues en su labor y mucho ánimo. Bueno, no sé si he sido capaz de expresarlo, pero además de enfado también tenemos la alegría de estar juntándonos por algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, que es frenar una serie de políticas insanas, absurdas y alejadas del sentido común, ¿no? Y lo intentamos hacer con toda la alegría que podemos, y invitamos a la gente a que se una en la medida en que le sea posible o le interese. Vale, pues seguimos atentas. Y muy bien. Pues después de escuchar a Rodrigo, vamos a enlazar con las luchas que Adolfo nos va a compartir, que tiene una noticia que nos trae desde Francia. Hola, mon ami, mais oui. Os traigo una noticia de Francia que la verdad que no es nada positiva, pero bueno. Y es que Francia ha ilegalizado un grupo ecologista que se llama oh my God. Merci. A ver, ahora. Les Soulèvements de la Terre. Merci beaucoup, mon ami. Y les acusa de ecoterrorismo. Les Soulèvements de la Terre. Que ahora nos hará la traducción la compañera para que yo no meta la pata. Y nada, pues que la tierra de la égalité, fraternité y la liberté no es la primera vez, y desgraciadamente seguramente no sea la última, que se ponga en pie de guerra contra todos estos movimientos de protección de la naturaleza y de defensa del medio ambiente. Simplemente recordaros que detrás del hundimiento del primer barco de Greenpeace parece ser que estuvieron los servicios secretos franceses, porque este barco, el Rainbow Warrior, estaba ahí reivindicando que separaran los usos y las pruebas de bombas atómicas en el océano por todo el impacto que tenía a nivel medioambiental, y
los servicios franceses estuvieron detrás del hundimiento. Así que vamos, no es la primera vez y no será la última. Y justamente tenemos una ortigueira, muchísimas ortigueiras dentro de nuestro colectivo que tienen y participan en otros movimientos. Y justamente Kronsky, buenas, que ya... Hola. Ya había participado aquí en Radio Ortigas por otro proyecto que llevaba a cabo, y hoy viene porque ella participa en movimientos en Francia, y va a poder contarnos un poco más esta noticia y lo que está pasando también en Francia a este nivel. Así que, Kronsky, si quieres, para empezar, cuéntanos un poco qué es este movimiento de Les Soulèvements de la Terre. Sí, a ver, la intención del Soulèvement de la Terre es construir una red de luchas locales y así impulsar un movimiento de resistencia, que de hecho con lo que estaba diciendo Rodrigo enlaza muy bien, que si estamos cada uno en nuestro pueblo, al final sí tenemos la unión de la gente que es cercana, pero si podemos juntarnos, el Soulèvement de la Terre crea unos espacios para que la gente pueda juntarse y darse apoyo, compartir también estrategias, ver lo que funciona, porque quería decirle también, me ha recordado a muchísimas cosas lo que ha dicho Rodrigo, no solo del azado desde el Soulèvement o Le Bassin, que eso todavía se está haciendo, pero sí se han parado muchos proyectos, como dices, el gobierno francés es duro, pero es duro y pierde muchísimo también, ¿eh? La gente se organiza, hay un tejido de militante que es fuerte, porque hay gente que hace las gestiones y porque hay gente motivada, como ha dicho Rodrigo, porque la verdad que aunque sea molesto y aunque a veces uno se pueda sentir triste viendo cómo se trata a la tierra y a los vecinos también, también está muy bien cuando empiezas a encontrar a más gente que piensa como tú y te sientes un poco menos solo, y cuantas más personas sois, más ves la fuerza que tienes y cómo se asustan. Por eso también han hecho esto, ahí acusando de ecoterrorismo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Sí, sí. Me gusta, y es un tema que te quería preguntar un poquito más tarde, eso, un poco de noticias esperanzadoras, ¿no? Que nos contarás un poquito después de cómo la gente, a través de unirse y de tejer redes, ha conseguido frenar proyectos que no eran positivos para el territorio. Y un poquito más tarde, pero... ¿Por qué se ha dado? O sea, se utiliza el ecoterrorismo, la palabra terrorismo ahora se utiliza para todo y es como comodín para ilegalizar y para intentar frenar muchos movimientos, ¿no? Pero Le Soulèvement de la Terre estaba bastante implantado en toda Francia, ¿no? Sí. O sea, ¿ha sido un poco sorpresa también este movimiento o...? Este golpe, quiero decir, de Francia contra yo creo que el sí, movimiento. es porque, no lo sé, será una cuestión de elecciones, es porque Macron está quemadísimo de perder tanto. Sí, o sea, porque había una reunión, dentro de poco se celebra allí una especie de festival de luchas, y yo creo que ha sido por eso, lo que han querido ha sido pues hacer un poquito del sabotaje. Intentar quitar, pero no se puede disolver el movimiento. Sí. Yo personalmente lo veo una estrategia bastante osada por parte del gobierno. Sí. Porque estamos hablando de no sé, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que están organizándose o tal. Sí, sí. Y o sea, yo personalmente me sentiría ilegalizado. Digo, tío, ¿me estás ilegalizando? Entonces, vamos a ver, está diciendo que parte de mi actividad es ilegal. O sea, vamos... No tiene ningún sentido. Sí. O sea, es que puede ser un tiro en el pie. Como totalmente. Tiene un efecto rebote que ya se ha visto. Acabo de ir a ver ahora mismo la página web y hay 141.000 firmas. Y hay muchísimas personas organizando manifestaciones por todo el territorio francés, y yo creo que igual por fuera también, pero hay muchas, hay más de 100 ahora mismo convocadas. Claro. O sea, ilegalizar, tachar de ecoterrorista. Tú dices, tío, digo que estoy organizándome en contra de un proyecto que está machacando, por ejemplo, esta comarca. Totalmente. Que me está hablando de ecoterrorismo, en fin. Totalmente, además... que sí, porque lo de las Bassin, pues como estaba diciendo Rodrigo, o sea, son proyectos que no tienen ningún sentido. Bueno, todavía están luchando, pero sí se propuso hace unos años, se paró un proyecto de un parque de surf
a 30 kilómetros de la playa, donde nada tiene sentido, además que se tenía que pues destrozar una zona que entonces se utilizaba para la agricultura y que también era una zona que tenía pues una zona verde, que se pensaba simplemente llenar de asfalto y hacer una piscina de olas, repito, a 30 kilómetros de la playa. Que además es una playa muy buena para el sur, solo que querían, no lo sé, o sea, cuáles son sus intenciones, aparte de, me imagino, hacerse dinero, porque son ellos los que construyen. También querían construir las carreteras, todo lo que esto implica hacer un proyecto de este tipo. Se luchó contra ese proyecto, parecía que se iba a perder en varias ocasiones, y lo que se hizo fue que la gente empezó a instalarse allí, que estos son las ZAD, que las zonas de aménagement différé. En realidad esto es como lo llama el Estado, que esto se ha recuperado, o sea, como zonas donde había un proyecto que todavía no se está llevando a cabo por diversas razones, en general suele ser por falta de fondos o porque los proyectos son demasiado locos incluso para ellos, y que llevan un tiempo pedir todos los permisos y demás, y entonces esto se recuperó en el movimiento y se llama como zona a défendre, zona a defender, donde la gente se instala y se recupera el nombre que ya le daba el Estado, o bueno, zona de danza también se llama, depende. Y una vez que se instala la gente, yo tengo que decir que sí, me parece que hay un impacto cuando se sentó el precedente de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, entre otras, pero sobre todo esta, con lo que se separó un proyecto de aeropuerto enorme, que además estaba promovido por el Estado, con una cantidad de irregularidades de la parte misma directamente del gobierno, y que se perdió en Bruselas y que se pasaron 40 años luchando hasta que se empezó el movimiento y se hizo el llamamiento a personas de todo el mundo, ecologistas, que vinieron a acompañar. Y tengo que decir que desde que pasó eso, que perdieran y se abandonase el proyecto, Macron perdió más dinero de lo que valía el terreno y ha intentado disimular, ha intentado decir que allí no queda nada, pero allí está todo, está lleno de gente, hay una nueva forma de hacer las cosas, donde ya no está la lucha, ahora está la experimentación social, y hay muchísimas reuniones allí de muchas partes del mundo, y desde luego a él le da miedo. Eso, evidentemente, o sea, los ataques que ha habido, las detenciones que se llevaron allí a cabo a las 6 de la mañana, además con estas estrategias de terrorismo, de llegar a las 6 de la mañana, romper las puertas y sacar a la gente de las camas, de sus camas, a golpes para llevárselos a comisaría y detenerlos por nada, pero bueno, te pueden retener durante entre 24 y 72 horas, me parece, aunque no hayas hecho nada, y ya han creado titulares. Sinceramente, eso, o sea, el Subpark se instalaron y se acabó abandonando el proyecto porque también las grandes compañías se dan cuenta del problema que supone cuando la gente está organizada y que la lucha le sale cara también. Al final ellos lo hacen, pero, o sea, lo hacen también por una razón económica. Entonces, si se te han puesto un montón de ocupas en la puerta y están allí haciendo un mercadillo y los vecinos les empieza a gustar poder comprar tomates a precio libre, empiezan a entender quién es, empiezan a ver la cara de las personas, que siempre imaginan que el ocupa es como una persona que te roba o algo así, y empiezan a oír lo que están diciendo, empiezan a empatizar, que esto forma también es una parte súper importante, lo del comunicar, para que la gente sepa lo que está pasando, porque siempre desde el Estado se comunica de una forma horrible. Y claro, pues esto genera mucho miedo, ¿no? Exactamente. Que la gente sea capaz de organizarse y saltarse a la parte privada, claro, y porque que las redes, justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Eso es la cuestión de que no es solo la gente que esté en una militancia y que sea su vida y que puedan irse allí a ocupar y a poner su cuerpo y su integridad física frente a los ataques de la policía. O sea, cualquier persona, solo con ir, solo con comentarlo, con compartirlo, y con mostrar apoyo. O sea, hay muchísimas formas de hacerlo y eso hace una fuerza increíble. Da miedo que el Estado tiene miedo de saber el poder, o sea, que la gente sepa el poder que tiene al final. Por supuesto. La desinformación forma parte, o sea, aparte el miedo, que es lo que han hecho ahora, y la desinformación totalmente. Sí. De todas maneras, has comentado que esta organización realmente no es una organización, es una red de colectivos. Exactamente, es un movimiento. Con lo cual, ¿tú cómo vas a ilegalizar un movimiento?
No se puede. Entonces es como, voy a ilegalizar el madridismo. No sé. Sí, En fin. totalmente. Entonces yo lo veo con bastante poco sentido, en fin. Bueno, Yo sí quería que nos comentases justamente porque tú militabas o militas en una asociación, un movimiento en Francia, ¿no? Que no es exactamente pero bueno, que son primos hermanos. Sí, yo estaba viviendo en la ZAD de Notre Dame de Londres, sí. Y me estabas comentando también que bueno, ha habido varios éxitos, ¿no? Y justamente algunos de ellos iban en torno al agua, que es un poco el programa que estamos tratando hoy, sobre esas piscinas o esos... Entonces, no sé si nos puedes contar un poco también cómo, pues, dar un poco de esperanza de que esto es posible y que estas luchas al final tienen su recompensa. Has hablado de 40 años de lucha, que me parece Antes, algo... No, 40 años hasta el 2012, que fue cuando empezó la lucha. O sea, esto empezó en los años 60... no, más de 50 años. Al final es impresionante. Es impresionante, pero bueno, esta fue la lucha que llevaron las personas un poco en silencio, los habitantes de allí, frente a la expropiación, y fue una lucha legal. Una vez que perdieron de forma legal, porque estaban en sus casas, esto es muy importante, aparte de todas las cuestiones que pueda tener el movimiento Ocupa, ellos estaban en sus casas de su propiedad, que habían construido, donde habían nacido ellos y sus hijos, eran también sus negocios. Y de ti te llega una expropiación, es el eufemismo de los más bonitos que tiene el Estado, que es básicamente que en tu casa se va a hacer algo, entonces te tienes que ir. Vale. Y claro, o sea, hasta el 2012 o el 2010 que se hizo el llamamiento, y en 2012 que empezó la Operación César, que se perdió por la Operación Asteris, evidentemente. Muy bien. No, sí, que me comentabas antes eso, un poco esos éxitos que habíais tenido también en tema del uso y del agua, ¿no? O sea, me hablabas de unas piscinas, no piscinas, sino como unos... Sí, es una especie de lago, pequeño. Lagos artificiales, ¿no? Son unos lagos artificiales, pero pequeñitos, pero sí. Eso de todas formas todavía está en trámite y algunas cosas... O sea, allí hay mucho problema con las construcciones del agua también. Es una zona húmeda, tengo que decir, que no es como Granada, o sea, hay bastante más agua. Lo que pasa es que también hay muchos anfibios y muchos animales autóctonos que pertenecen a ese tipo de territorio que sufren mucho cuando hay un cambio del tipo que sea. Y sí, o sea, lo del surf park, ya te lo digo, eso se acabó, eso nunca más. Aquellos se fueron corriendo y dijeron... Con lo cool que es el surf. Ya ves. Y sin embargo, le Mega Basin, que eso es un proyecto también loquísimo, que va a destruir la tierra y los alrededores, que es, bueno, no sé, para agricultura de explotación, una agricultura industrial. Los están paralizando, que yo creo que también por eso ha pasado ahora lo de las detenciones, porque se hace mucho allí, bueno, en general hay muchos movimientos como Les Soulèvements que hacen manifestaciones festivas, entonces es muy gracioso, van allí, se disfrazan, hacen música, allí todo el mundo se sienta a hacer picnic y están los niños y demás. Pero bueno, sí, también que se puede hacer un poquitito de sabotaje, poca cosa, no son terroristas, eso ya te lo digo. Pero sí que tienen mucha simpatía, porque tienes ahí pues, a los payasos y todo esto. Y se han paralizado, claro, se han paralizado las obras, pero no de forma, o sea, no ha habido una resolución. Lo que se han paralizado porque si se te ponen ahí todos delante del tractor, pues no puedes seguir y se paralizan. Pero esas todavía no están, pero yo tengo esperanza de que esas se paren. Sí. No nos esperemos. Y estas son las conexiones justamente de que vemos que en muchos lugares del mundo estamos en las mismas luchas. Me ha gustado que has hablado un poco de la biología y de tal, y justamente tenemos otro ortigueiro que es biólogo y que nos quería comentar algo súper importante de las acequias. Bueno, para sí. Reconectarlo con Granada. Bueno, sí, yo quería hablar más que nada de las acequias. Manuel, por cierto, perdón, que no te hemos presentado. Hola, Manuel. Soy Manuel. Más que solamente de las acequias, ya que habéis estado comentando varios aspectos importantes de la gestión del agua, quería hablar, o sea, hacer un poco un resumen de lo importante que es el agua para nosotros y que al final es lo que está detrás de todo este debate, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, que desde ahí vemos lo importante que es para ciertos sectores el agua y que por eso hay también esa lucha, ¿no? Y también lo dicen muchos sociólogos y politólogos que las luchas del agua van a ser cada vez más fuertes, incluso que pueden
pueden llegar a generar las guerras del futuro, van a ser más posiblemente por el agua que por el petróleo. O sea, ¿por qué? Porque precisamente el agua es lo que nos hace que podamos tener alimento, es lo que hace que podamos vivir. El petróleo, pues al final el coche va o no va, pero no nos da la vida, ¿no? Como nos da el agua. Pero bueno, lo que quería comentar era más desde el punto de vista técnico, y es porque hemos tenido dos muy buenos ejemplos hoy, ¿no? De gestión del agua. Y en primer lugar, bueno, la intervención que hemos tenido sobre Sierra Nevada es toda el agua que se acumula allí por parte de la nieve, es agua que tenemos un almacén de agua que va a ir permeando en el territorio y que va a ofrecernos como agua, como si dijésemos un préstamo de agua. Va a salir por el subsuelo y vamos a tener meses o incluso puede ser un año más tarde agua para nuestros cultivos. O sea, estamos teniendo ahí un almacén a largo plazo, ¿no? Es como un préstamo, es como un depósito bancario que estamos haciendo ahí que nos va a dar sus dividendos. Y luego, por otra parte también, el tema que habéis comentado del ejemplo de Francia también tiene mucho que ver con la gestión del agua, pero desde el punto de vista del subsuelo, que también es muy importante. Entonces es también otro almacén de agua que de alguna forma se acumula en el subsuelo y que tiene mucho que ver, por ejemplo, Granada no tanto, pero sí que es verdad que tiene mucho que ver con las zonas de humedales que tenemos aquí en Andalucía, que está mucho de actualidad también, que es Doñana. Y sí que es verdad que son sistemas que se han preservado, en este caso fue por la acción de WWF, que si no hace ese coto de Doñana, pues no se habría protegido ese entorno, ¿no? Pero por suerte tenemos uno de los sistemas de humedales mejor conservados, por no decir el único tan al sur de Europa, ¿no? Con una serie de fauna, de aves que solo pueden sobrevivir gracias a la existencia de ese espacio, con la vegetación asociada y con árboles, ¿no? Y que es el único espacio que nos queda en Andalucía. Yo creo que tenemos que también ser conscientes de eso. Y hacer caso un poco también ya desde el punto de vista más que nada científico y técnico cuando nos hablan los especialistas en estos casos, porque al final es una cuestión de cuánta agua entra en un sitio. Y es que en este caso de Doñana yo estoy un poco enfadado, la verdad, porque es bastante obvio. Es cuánta agua entra en un sitio por cuánta agua sale. Si no tenemos agua, porque además en este año es especialmente evidente, lo cual a lo mejor ayuda un poco al debate, pues si es que en este año especialmente estamos perdiendo ya agua. Pues si no tenemos agua, ¿cómo vamos a ampliar el aporte de agua para crear otro nuevo uso? O sea, desde el punto de vista racional, ya no es desde el punto de vista social, que también, totalmente, pero desde el punto de vista racional, si no tenemos ese recurso, ¿cómo lo vamos a usar para otros destinos, ¿no? O sea que... Bueno, pero la excusa de ellos es que no están cogiendo agua de Doñana. Esa es la excusa, ¿no? Claro, pero ese es un poco el problema de no entender bien cómo funciona el sistema de acuíferos y cómo funciona la hidrogeología. Claro. Porque todo el sistema del aporte de agua, desde que cae la primera gota de agua en el suelo, está conectada en una cuenca hidrográfica. Entonces, toda agua que cae en la misma cuenca hidrográfica pertenece a la misma zona y va a afectar al resto del conjunto, ¿no? Que al final, cuando hablamos en temas de ambientales, es un poco eso siempre, ¿no? Es cómo afecta al conjunto, ¿no? Acciones que pensamos que a lo mejor no, si quito un poco de agua que está 20 kilómetros más lejos, no va a afectar a Doñana. Sí que afecta, porque un acuífero al final es una zona extensa, permeable, en la cual se acumula ahí el agua. Si yo extraigo agua de ese acuífero, le estoy quitando agua a Doñana y estoy quitando agua a la biodiversidad. Es así. Claro. Alterando el equilibrio que existe, ¿no? Yo creo que ellos sí lo tienen claro. Eso es bueno, pero... Eso es lo peor. Lo tienen claro perfectamente. Lo que pasa es que de cara al público lo venden de otra manera. Es decir, nosotros no le estamos quitando agua a Doñana, nosotros lo que estamos buscando es no sé cuántas miles de familias que puedan comer, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, vale, me estás poniendo como responsabilidad, ¿no? Como responsabilidad para esa familia tal. Claro, y te lo compro
hasta cierto punto te lo compro el discurso, pero también, siguiendo el razonamiento, ¿quién va a comer de esa agricultura que se está practicando ahí, ¿no? Siguiendo un poco, cogiendo un poco incluso el guante de ese argumento, ¿quién va a comer, ¿no? ¿Qué tipo de agricultura estamos haciendo ahí? ¿Quién se va a alimentar, ¿no? Ya surgen otras preguntas que en el caso de este acuífero, de esta zona de regadío, sabemos que es prácticamente agricultura para exportar a otros países de más al norte. Claro, es que yo pienso que esa es la pregunta clave. ¿Qué tipo de agricultura queremos? Porque ese tipo de agricultura que queremos es la que necesita un volumen de agua, ¿vale? Aparte ya de las condiciones de trabajo y laborales, que de eso ya hablaremos, de las temporeras de la fresa ya hablaremos en el programa de julio, ¿vale? Ya lo adelanto. Ahí, muy bien. Sí, bueno. Sí, viene un poco a colación, se me ha venido a la mente ahora, hay un problema también grave en la zona de Almería con el tema de la producción a gran escala de olivos enanos. Claro. Me ha venido a la mente ahora de la zona del río Aguas. Río Aguas, está seco. Una zona de un acuífero también que era muy importante, grandes extensiones de agricultura extensiva que agotan los acuíferos de la zona. Entonces tenemos una de las zonas quizás más bonitas de interior de Almería, de charcas y el río Surgencia. Y también lo han dejado seco, claro, sin agua. Ahí también hay bastante movimiento de gente que se está luchando por esa agua de Almería. De Almería allí. Sí. Bueno, pero de todas maneras, sin embargo, hay otra parte de la población que están muy contentas con su oro verde almeriense. Eso también es así. Hay gente que no lo quiere ver, porque lo único que quiere ver es, se supone, el beneficio económico que se reparte, lo cual no es tanto. Muy bien, pues enlazando, ¿querías comentar alguna cosilla más, Manuel? No, pues enlazando un poco con esto de qué tipo de agricultura queremos, me viene a la memoria, y lo tenemos por ahí, un audio que grabamos vía teléfono también con un agricultor y alfarero, en este caso combina las dos labores, de un pueblecito del norte de la provincia de Málaga, de Villanueva de Tapia. Hablamos con Julián, y él es un proyecto que está poniendo en práctica, que le permite el ahorro de agua, y que él sabe que también, por ejemplo, en otros lugares del mundo, como por ejemplo Francia, se está llevando a cabo. Es verdad que él lo comentará ahora a pequeña escala, pero es un modo de producción que gestiona y hace un uso responsable de este recurso. Hola, buenas, Julián. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Julián? Muy bien. Bueno, pues estamos con Julián Hinojosa, que es vecino de un pueblo del norte de la provincia de Málaga, de Villanueva de Tapia, al que conocimos hace aproximadamente, a finales de abril, creo que fue a raíz de unas charlas que organizó la Asociación de Mujeres por la Acción Rural, allí en Villanueva de Tapia, y nos acercamos a algunas compañeras. Y queríamos entrevistarte, Julián, porque en aquella charla, asamblea que hicimos, pues presentaste una idea que nos llamó mucho la atención, que no conocíamos, y que la verdad, no conocíamos nosotros, y tampoco conocían algunas vecinas de allí de Villanueva de Tapia. Entonces, Julián Hinojosa es, por presentarlo a nuestra radioyenta, es agricultor y escultor también de Villanueva de Tapia. Y bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste un poco la idea que nos presentaste en aquel momento, porque estamos hablando de un sistema de riego, ¿no? Sí, sistema de riego. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ortiga. Pues nada, sí, esto surgió hace un poquito, y hablando del tema del agua además, porque como estamos con la escasez de agua, pues pensando un poquito en cómo he intentado ahorrar un poco de agua y demás, y pues buscando un poquito, al final te metes en internet y buscas un poquito y vas enlazando una cosita y demás,
y al final pues encontré este sistema, un sistema de riego que lleva, al parecer lleva unos 2000 años que existir y demás, que con el tiempo pues se fue perdiendo por circunstancias y demás, pero que al parecer ha dado muy buenos resultados, porque en algunas zonas, sobre todo en Sudamérica, que es donde he visto así un poquito más este tema, lo siguen utilizando. Y ahora últimamente ya buscando un poquito más, pues veo que por la parte de Francia, Bélgica y demás, suele haber en internet muchas páginas donde hay este tipo de ollas que se llaman, son unas ollas cónicas con un cuello forma de botella, para que hagáis un poquito de idea, que se entierran en la tierra y se llenan de agua. Un material poroso que es barro, al final es una vasija de barro. Entonces es una vasija de barro que enterramos en forma de troncocónica o cónica más o menos, ¿no? Sí, troncocónica. Muy bien. Con un cuello que ese cuello, aunque un pequeño cuello que se sobresale del nivel de la tierra, para verlo y para poder llenar ahí, con una tapa para evitar la evaporación. La evaporación. Eso sí es la evaporación. Que esto de la evaporación es muy importante, porque este sistema de riego, y sobre todo en esta zona, porque aquí lo que intentamos que el riego sea lo más efectivo para el consumo del agua, pues siempre tiene que ir acompañado siempre de un acolchado. Es una cosa primordial. Está la olla, pero sin el acolchado no hacemos nada. Vale, ese acolchado, ¿cómo lo preparáis? El acolchado. Yo normalmente utilizo paja y cartón. Okay. Una lámina de cartón y luego después paja, para que los rayos incidan lo menos posible en la tierra y demás. Sí. Y bueno, pues eso, ya te digo, evitar ese cartón, lo que hace es que mantiene esa humedad. La paja te la mantiene, pero el cartón estoy viendo que es bastante efectivo y mantiene muchísimo la humedad. Además que después te evita que te salgan malas hierbas, que también una cosita esta de la olla, pues es beneficioso para el crecimiento de las malas hierbas, que crecen mucho menos, porque es verdad que está irradiando la zona del riego, se concentra en esa olla y es más efectivo también. Otra de las cualidades que tiene este sistema de riego. Este sistema de riego, tú lo has puesto ya en marcha y lo estás probando, digamos, ¿no? Y por ejemplo, cada olla alrededor, ¿cuánto puede nutrir de agua? ¿1 metro, 2 metros, medio metro? No, el radio de esta olla, sí, yo tengo una olla de unos 3 litros, que aproximadamente son 30 centímetros de altura por 25 de diámetro, ¿vale? Y eso pues, es medio metro, una circunferencia de medio metro. Aproximadamente, ya te digo, en zonas donde hay más humedad, pues la humedad mantiene y esparce un poquito más. En zonas donde aquí en esta zona es muy seca y demás, pues bueno, se puede limitar un poquito más, pero bueno, un medio metro. En esa olla de 3 litros se puede hacer de varios tamaños. Yo me puse y he fabricado esta de 3 litros. Quiero hacer más tamaño, porque esta solo estoy utilizando 2 plantas por olla. Vale. Estaríamos hablando de una huerta personal, claro, una huerta para huertos urbanos, para huertos familiares, que bueno, que también es lo que perseguimos, el autoabastecimiento de la familia, ¿no? La gente que tenga una pequeña huerta que no tiene que ser muy grande, con este sistema, ¿tú has visto que se ahorra agua? Se ahorra. El año pasado hice la prueba en los pimientos, que es cuando yo me lancé y demás, y fue una que me fue bien y demás. No te voy a decir que fue súper exitosa, porque bueno, hubo unas pequeñas complicaciones más al principio, pero bueno, me fue bastante bien, y de un 30-40% con respecto a goteo. Aquí ya, en esta zona ya lo que estamos haciendo es goteo. Con respecto a otros sistemas de riego, son por manta y eso, se puede ahorrar hasta un 70%. Porque tú piensas que con manta echan mucha agua, mucha cantidad de agua, que al final la mayoría de ese agua al final se evapora. Aquí lo que estamos haciendo es que esa evaporación no exista, y directamente la olla está regando a la planta y la planta va a coger el agua que necesita. Nunca va a haber el problema de demasiada o poca agua, que siempre el estrés hídrico a las plantas le afecta mucho. Aquí nunca va a haber ese problema. Siempre hay una humedad constante.
siempre. Y eso al final la planta lo agradece. Yo la verdad, a mí me llama mucho la atención y me sorprende que este sistema de riego en una zona pues como es la nuestra, ¿no? Aunque también es verdad que bueno, que cada vez los periodos de sequía son más prolongados y más frecuentes, sobre todo más frecuentes, y a lo mejor en otra época no había tanto problema de sequía, pero que no se haya mantenido o que no tengamos, porque la verdad yo lo veo muy ingenioso, no sé, en fin, pero que la verdad es que es bastante prometedor. Y sí, hombre, yo creo que sí, perdona que te diga, yo creo que sí, que puede ser prometedor, pero con una concienciación muy clara, que tenemos que tener claro que esto es un sistema de riego que para grande extensión a lo mejor no vale, claro, porque tiene una serie de beneficios, pero tiene una desventaja, que si quieres hacer una plantación bastante grande necesitas mucha olla, claro, independientemente de que sea algo más grande, que con una olla más grande pues sí puedes regar más plantas y demás, pero al final tiene unas pequeñas limitaciones, y aparte el precio no es el goteo, a lo mejor que son materiales más económicos y demás, las ollas pues es un material que te lo hacen expresamente a ti y tiene su coste, que esas son las dos grandes desventajas que tiene esto. Pero claro, para huertos pequeños y demás, pues yo creo que sí, que puede ser un sistema, y aquí por esta zona que hay pequeños huertos familiares y demás, yo creo que es una cosa que esperemos que con el tiempo, yo ya lo he implantado, estoy intentando que los vecinos y demás, pues bueno, pues lo vean y demás, a ver si funciona, que yo creo que sí, que va a tener buenas aceptaciones y demás, y se decidan a intentar implantarlo. Bueno, pues si nos quieres comentar alguna cosilla más a la radio oyenta de Radio Ortiga, pues te estamos escuchando. Pues bueno, simplemente decir esto, que hay que pensar un poquito en el agua, que es un bien escaso y que hay que buscar maneras para que no este sistema, sino hay que buscar maneras para que, si queremos mantener una agricultura lo más sana, ecológica y demás, el sostenible, perfecta y correcto, pues esta es una de las maneras. Claro. Habrá más. Yo esta es la que estoy intentando implantar por esta zona y más, a ver si tiene resultado y más, pero hay que intentar hacer lo que sea, porque es verdad que tenemos muchos problemas con el tema de la muchísimos problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián. Y gracias a ti. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de Villanueva de Tapia. Ya dijimos que nos veríamos, y aprovecho para decirlo, que si puede ser, si podemos cuadrar en las jornadas de ecoencuentro en Almócita, en Almería, los días 16, 17 y 18 del mes de junio próximo. Ya lo anunciamos por aquí, por si alguien se quiere acercar también por allí, por el pueblecito de Almócita, en la Alpujarra almeriense. Y quedamos en intentar al menos vernos ese fin de semana. Y si no, pues ya tendremos ocasión. Y muchísimas gracias, Julián. Un abrazo. Igualmente, Antonio, un abrazo. Adiós. Adiós. La receta. Bueno, pues ha llegado ese momento del programa en el que vamos a hablar un poco sobre qué verduras tenemos ahora en la cesta de Ortigas, cuáles son las verduras de temporada, qué podemos hacer con ellas, y aprovechando que Manuel estuvo ayer en las huertas de Dúrcal, ¿qué vistes por allí? Que nos vayamos haciendo una idea. A ver, cuéntanos, ¿qué vistes por allí? Bueno, pues comenzamos con la temporada del calabacín, o sea que... Yo ya he probado los primeros noquerones, que ya el año pasado hablamos de esa receta. Eso plantea un sinfín de posibilidades. Así que, bueno, estando aquí, que nos hemos juntado unos cuantos, además de bellas ortiguillas, pues quería lanzar un juego aquí a la mesa, y es que, siendo un ingrediente tan versátil como el calabacín, quería proponer... ¡Viva el calabacín! A tope con el calabacín. ¡A tope! Zucchini en italiano, por cierto, por si alguien nota informativa. Que a ver si cada uno de vosotros me podría decir una receta que se le ocurra con el calabacín aquí ahora sobre la marcha, porque es un elemento tan versátil. Levantan las manos.
tantas cosas también. Espera, no me la quites. Tan Kronsky. combinable, ¿no? Que bueno, doy paso aquí a los compañeras. Bueno, tira. Kronsky, no, va. Que te he visto muy decidida. Claro, es que quiero decirlo. A mí me gusta mucho hacer los pickles, que además es una conserva y que dura mucho tiempo y que es muy fácil. Básicamente los metes ahí, los puedes cocer o no, el calabacín de hecho como es así, y simplemente en un bote esterilizado lo metes a mitad de agua y mitad de vinagre, le puedes echar unos ajitos, alguna especia, lo cierras y te esperas 3 días y tienes pickles. Esto es un encurtido, ¿no? Eso es, esto es como los pepinillos en vinagre pero con calabacín. Y solo 3 días. En 3 días empieza a tener el sabor, Empieza a tener ya. pero cuanto más lo dejes, y bueno, si te gusta más fuerte o menos fuerte, bueno. o le puedes echar alguna guindilla, depende de cómo te mole. Y una vez ya que Pero lo tiene hecho... Eso hasta que lo abras, eso dura bastante tiempo. Pero quiero decirte que ¿cómo lo consumes? ¿A bocado? Claro, eso te lo puedes comer a o una bocado. ensalada. Ñam, ñam. Efectivamente, Eso es lo que te decía. como un pepinillo en vinagre. Ah, genial. Pues mira, que yo me acuerdo de mi madre, mi señora madre Blanca, que me oyes aquí, te mando un saludo. Que a mi madre le encanta preparar los calabacines tipo snack. Entonces ella, esto yo un poquillo de trabajo, los corta así en rodajitas, los pone en un chisme de esto que suelta el agua, en una escurridora. Escurridor, ¿no? Dios mío. Bien de sal para que vaya soltando el agua, remojón, revolcón y revolcón. Ya no sé ni lo que digo. Y luego cuando está, ella los... Madre mía, qué lentitío estoy, por favor. Los fríe. No, pero Los reboza. Los reboza, gracias. Es que este es un juego de mímica. Los reboza y también. luego los fríe. Eso es. Los reboza ya con huevo. Bueno, a la buena gente vegana, pues con harina de garbanzo puede ser. Y los frío en una pasadita, pim pam, y un snack buenísimo. Claro, como la berenjena con miel, pero con calabacín. Ya. Qué Como granaíno. Y aparte del calabacín, ¿qué viste por allí, Manuel? ¿Alguna cosilla más? Bueno, están ya Sevilla, las berenjenas que están ahí apuntando para arriba. Sí. Le hicimos un buen una buena limpieza de hierba que Le hacía falta. le hace falta. Sí. Estamos, de hecho, en Ortiga ahora mismo estamos cultivando muchas hierbas adventicias. Tenemos una producción muy grande de hierba adventicia. Sí. Otra que puede ser que para gente que tenga a lo mejor intolerancia al gluten, a mí me gusta mucho como calabacín o puede ser también berenjena, que bueno, la berenjena así mejor como que le quitas un poco ese amargor, le pasas primero por agua con sal, pero puede ser directamente, lo haces rodajitas, tanto el calabacín como la berenjena, y haces el sofrito de lo que tú quieras, de verduras lo que tú quieras, y vas poniendo capas. Y además como el calabacín es así de... No sé, es muy blandito, muy rico, que se puede comer crudo. Ay, casi. Qué rico. Pues entonces vas haciendo capa de calabacín o de berenjena, le pones verdura, capa de calabacín, y te haces tu lasaña. Y luego la puedes congelar. Y luego lo puedes congelar. Yo hago muchas de esas y a usar por mayo con todo calabacín. Claro, ya congelo y... además te haces varias y así aprovechas el calor del horno. Y luego la sorpresa a los 3 meses dice, cuando se acabó no el tengo calabacín. nada que comer. Pues, qué rico. Ahí tienes la... Por favor. Le puedes poner queso o no queso, o también la cobertura que te hice una vez, Adolfo, que te gustó. Como ¿Te me acuerdas? gustó, sí. Que era con pipas, el batido, ¿no? Batido con pipas y ¿qué más le pusimos? Bueno, de todo. Toda lo que le quieras poner Toda para poner que se pueda encima. poner, Exactamente, con agua y... Viva las semillas. Y leche de coco o algo así. Qué rico. O de avena, pues lo bates. Me está y lo entrando pones un encima. hambre. Madre mía. Bueno, pues mira, también algunas veces lo hemos comentado aquí en el programa, aunque ya micrófono cerrado, ¿no? Luego también algunas de nosotras pues tenemos en nuestras casas nuestras plantitas, ¿no? Nuestras flores y tal, que eso es lo que le da también alegría a una casa. Como bien Que no dice todo Ayuso, va a pon ser- un árbol en tu terraza. Va a resolver el problema ecológico, ¿vale? Por supuesto. Entonces, recuerdo que me pasaron una receta, precisamente en Villanueva de Tapia, sobre un insecticida. Lo digo porque si lo queréis apuntar, un insecticida ecológico para tratar pues a la mosca blanca, pulgones, cochinillas, alguna que otra araña roja que de vez en cuando ataque hacia vuestras plantas, vuestras flores y tal, ¿no? Y esto es totalmente ecológico. Me lo pasó una vecina de allí, Mari Carmen,
muy simpática y es de la siguiente manera, a ver qué os parece. Mira, cogemos una olla y en una olla se ponen 2 o 3 litros de agua. Ella me decía si es de lluvia mejor cuando llueva. Pero en fin, 2 o 3 litros de agua. La cosa es que llueva. Esa está muy cotizada. Eso está cotizado. Y se ponen a hervir 4 cabezas de ajo enteras, con la cáscara y todo. Y 2 cebollas, estas sí, están casqueadas, cortadillas, así, ¿vale? Ole. Hasta que esté todo tierno, muy tierno. La va hirviendo, hasta que esté todo muy tierno. A continuación, solamente ajo y cebolla, fijaros. A continuación se filtra con un colador de tela. Y esto es para que no se atranque luego el pulverizador, porque vamos a utilizar un pulverizador, ¿vale? Se almacena en un tarro de cristal y en un lugar oscuro. Este preparado se mezclará, porque es como un concentrado, ¿no? Luego ya tú lo mezclas cuando lo vayas a utilizar con agua en una proporción de medio litro de preparado con 1 litro de agua. Y se aplica, ya digo, con un pulverizador. Siempre, esto es importante, cuando el sol se haya ya ocultado, ¿vale? Con ya, nocturnidad, ¿eh? Efectivamente, por arriba y debajo de la hoja. Y así actuará durante toda la noche. Se aplica una vez en semana o cada 15 días, según vea una que van atacando más o menos tal. Y funciona. Oye, qué bien. Vaya a tener vuestras plantas cuidadas, lustrosilla y libre de pulgones, que están muy bien los pulgones también. Los pulgones tienen derecho a vivir. Claro, todo. Pero en otras plantas, que no nos comamos. Tú ya lo valoras. ¿Qué quiero, pulgones o flores? Pues muy bien. Pues mira, tú hablas de insecticida, pues a mí me viene a la cabeza una receta de abono, que también es muy necesario para que nuestras plantitas salgan fuertes. Y, por supuesto, abono natural para enriquecer la tierra y lo dicho, que nuestras plantitas y nuestros alimentos salgan fuertes. Cogemos un tomate, que esté ya pasadito, ¿vale? En un recipiente lo batimos junto con peladuras de frutas y verduras que tengamos, varias, pueden ser plátanos, manzanas, peras, lo que tengas por casa, vamos. Medio litro de agua a todo esto y así nos va a salir un puré de rechupete. Lo puedes probar un poco a ver cómo te sale y si no, pues casi que no. Si ves que está bueno, se lo echas a la tierra. Y luego esto es concentrado también, entonces lo mezclas en un cubo con 10 litros de agua. Que le vamos a añadir un chorretón de este puré a los 10 litros y se lo vamos a ir añadiendo a cada planta, ahí poquito a poco, ¿eh? Ahí. Y esto lo hacemos cada 2 semanas, hombre, dependerá un poco de la tierra, ¿no? Pero bueno, cada 2 semanas. Y aquí tenemos el truco ecológico. Truco ecológico. Pues el truco ecológico, que todo esto también es de la vecina de Villanueva, que nos contaba que a la hora de plantar... Viva Mari Carmen. Mari Carmen. Ole. Y para evitar el ataque de bichos, en una esquina del plantal ponemos rábanos, guindillas o flores. Y en el otro extremo, albahaca y hierbabuena. Con esa combinación evita el ataque de insectos, de bichos y tal. ¿Vale? Qué bueno. Repito, rábanos, guindillas o flores en un lado y en el otro extremo, albahaca y hierbabuena. Qué bien. Pues ya hemos llegado al final del programa. Se ha hecho corto, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias a todas los que habéis estado con nosotras. Kronsky, Muchas gracias a vosotras. Sara, Antonio, Rodrigo desde la distancia. Te queremos. Manuel, Adolfo, Cristina, gracias. Y bueno, recordaros Y que... Sara al equipo, a los mandos Sara, lo he dicho, técnicos. lo he dicho. Ay, perdón. Y... Es que Sara, te queremos tanto. Y Sara a los mandos técnicos. Y Sara en los mandos técnicos, sí. Que se nos va, que corto. Y bueno, que recordar que el último martes de cada mes a las 7 de la tarde se nos puede escuchar y las reposiciones de los lunes a las 3 de la madrugada en Radio Almaina en el 88.5. También podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y la web de Radio Almaina, radioalmaina.org.
os vamos a dejar con el tema Agua de la Tierra de Rodrigo Gallardo, pero antes esperemos que hayáis disfrutado de este programa, y si quieres poner en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, o para decirnos que somos maravillosas, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortiga@gmail.com, con H entre las dos O's. Nos oímos en el próximo programa, y ya sabéis, hasta la victoria ¡siembren! Esos